Adelante, profesor. Muchas gracias. Muy buenas noches, damas y caballeros. Muy buenas noches. Mi nombre es Luis del Carpio y tengo el honor de acompañarlos el día de hoy y presentarles una investigación que consideramos es muy importante, relevante, y espero poder entusiasmarlos con respecto a los resultados, pero también al proceso y lo que implica que este tipo de investigaciones puedan repetirse, ampliarse, replicarse, ¿no? Entonces, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Entonces, ¿qué les parece? Sin más preámbulos, procedo a la presentación. Permítanme compartirles un PPT. Muy bien. A ver, les propongo que en caso tengan alguna consulta, utilicemos el chat. Seguro que tendremos la oportunidad de conversar al final y atender las consultas que fueran a surgir, ¿no? En primer lugar, como les decía, tengo el honor de realizar la presentación a nombre de un equipo liderado por la doctora Beatriz Chabolio, jefa del Departamento de Posgrado de Negocios de la Universidad Católica, por supuesto. Juntos con Víctor, con Carmen y con Jessica trabajamos en Centrum, la Escuela de Negocios de la universidad. Y como parte de nuestras labores de investigación, desarrollamos investigaciones de este tipo, ¿no? Somos un equipo, somos Centrum Think. La producción intelectual y tener una producción intelectual con propósito es algo fundamental para nosotros. Es por ello que una investigación de este tipo está estrictamente muy relacionada con el core de la escuela. Nos enorgullece poder promover e impulsar este tipo de investigaciones de manera independiente, con recursos propios y, por supuesto, entregarlos para la sociedad, para que pueda ser un activo público que todos podamos aprovechar. Entonces, desde ya, los invito a visitar la página de Centrum Think, tal como suena, Centrum Think, y consultar no solamente el informe completo de esta investigación, sino todas nuestras investigaciones que publicamos, por supuesto, disciplinadamente en nuestra web. Muy bien. Entonces, la investigación, por supuesto, es parte del esfuerzo de la Jefatura de Posgrado de Negocios, del Centro de Escuela de Negocios, pero específicamente del Centro de la Mujer que lidera la profesora Abolio, con quien tengo el honor de trabajar. Es un esfuerzo, este centro de investigación, uno de los tantos que tenemos en la escuela. Muy bien. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿En qué consiste este trabajo? Les cuento. El uso del tiempo, las encuestas del uso del tiempo, es una herramienta que se promovió ya más de una década atrás. Y muchos países en el mundo pudieron ejecutar esta clase de encuestas, realizar esta clase de encuestas, en la que medimos algo que es simple pero fundamental, estratégico. ¿En qué gastamos el tiempo? ¿En qué invertimos el tiempo? ¿En qué usamos nuestro tiempo? Tanto mujeres como hombres. La premisa, la hipótesis que está detrás es que no utilizamos, no gastamos, no dedicamos nuestro tiempo de la misma manera. Y estas brechas, estos gaps, revelan diferencias, carencias, oportunidades, desigualdades, etcétera, etcétera. Es una investigación muy importante. El Perú la realizó el 2010, ¿no? No es una investigación nueva, ¿no? El Perú la realizó el año 2010. Estas encuestas
que nos dan información sobre cómo las personas distribuyen su tiempo. Pero desde el 2010 no se ha actualizado este trabajo, algo que a todas luces es fundamental e importante. Entonces la escuela, la universidad, el Centro de la Mujer tuvo la voluntad de poder actualizar este trabajo. Evidentemente, por los costos y el esfuerzo que implica, los costos fundamentalmente no se pudo realizar para todo el Perú como sí se hizo por el INEI, por el gobierno, en el año 2010. Lo hemos realizado para Lima Metropolitana, ¿no? Y el Callao, lo cual es una muestra muy importante, representativa, pero por supuesto incompleta, ¿no? Y aquí va con lo primero que les mencionaba. Es menester nuestro, preocupación nuestra poder ampliar este trabajo y llevarlo a una muestra que nos permita comprender esta clase de diferencias a lo largo de todo el país, ¿no? Bueno, como les contaba, también distintas organizaciones en la región han entendido esta necesidad y han propiciado esta clase de investigaciones. Nos da mucho gusto que la universidad esté liderando esta clase de esfuerzos en un contexto regional, ¿no? Como les digo, el uso del tiempo muchas veces revela una desigualdad, no es un proceso voluntario. Sentimos obligación, existe la obligación con respecto al tiempo que invertimos en ciertas actividades, fundamentalmente por el lado de la mujer, por supuesto, ¿no? Influenciado, presionado por el contexto social, etcétera, en la que nos encontramos, nos regimos, ¿no? Muy bien. Hablemos ahora un poco del marco académico, teórico, en el cual hemos realizado este trabajo. Fundamentalmente, permítame destacarles dos bases teóricas, dos elementos fundamentales que hemos usado para este trabajo de investigación, esta encuesta del uso del tiempo para hombres y mujeres, ¿no? La primera es de la CEPAL, ¿no? La CEPAL nos da una clasificación en estas tres dimensiones. Usamos el tiempo en ¿qué? En actividades productivas que nos generan una remuneración, actividades productivas remuneradas, pero también, por supuesto, existen actividades productivas en las que invertimos tiempo que no generan una remuneración. A esas le llamamos actividades productivas no remuneradas. ¿En qué más invertimos el tiempo? También lo invertimos en actividades personales, ¿no? Educación, entretenimiento, ese tipo de actividades, por ejemplo. Entonces, desde la perspectiva de la CEPAL, tenemos estos tres grandes pilares que engloban, digamos, en gran parte, en qué utilizamos el tiempo mujeres y hombres, ¿no? Actividades productivas remuneradas, actividades productivas que no generan remuneración, como las labores domésticas, por ejemplo, y actividades personales. Ahora, para lograr una desagregación de estos tres niveles que nos plantea la CEPAL, recurrimos al enfoque del uso del tiempo ICATUS de Naciones Unidas, donde encontramos componentes del ICATUS que se clasifican muy bien o que se organizan muy bien a la par de las tres dimensiones que nos plantea la CEPAL a través de su cautal, ¿no? Su clasificación de actividades del uso del tiempo que se utiliza para América Latina y el Caribe. Entonces, de esta manera tenemos un modelo, un marco que nos permite tener un nivel de desagregación bastante interesante con respecto a en qué gastamos el tiempo, ¿no? Acá lo pueden ver con más claridad. Están los tres niveles de la CEPAL: actividades productivas remuneradas, actividades productivas que no generan una remuneración y actividades personales. Y con el ICATUS de Naciones Unidas logramos un nivel de detalle en cada una de estas dimensiones, ¿verdad? En actividades productivas remuneradas, actividades de empleo o actividades de producción de bienes, pueden verlo ahí. En las no remuneradas, actividades domésticas para el hogar y parientes, actividades de cuidado, también por supuesto para el hogar y parientes, o actividades de voluntariado, prácticas y demás, todas no remuneradas. Y en actividades personales hay una gran agregación de actividades de distracción e inclusive de educación, ¿no? Tienes actividades de aprendizaje, actividades sociales, religiosas, de comunicación o en general de cuidado personal, todo en el marco de las actividades personales. Entonces, este es el modelo
que nos ha permitido ejecutar nuestra encuesta. Pero primero recordemos la foto que se tenía el año 2010. ¿Les parece? Porque el cambio, el gap, es un elemento fundamental a ser analizado. Estamos viviendo una situación, Dios quiera que ya al final, en que se han revelado diferencias de una manera más palpable, producto de la pandemia, por supuesto, con respecto a cómo gastamos el tiempo, porque ahora tenemos la oportunidad de verlo, lo convivimos en el hogar, por ejemplo, con el teletrabajo, ¿no? Entonces, ver cuál era esa foto del 2010 y compararla con la que se ha obtenido con esta investigación es uno, por supuesto, de los hallazgos, de los aportes a los que se ha podido lograr. Entonces, del trabajo del 2010, recuerden, el 2010 fue un trabajo del INEI a nivel nacional, ¿de acuerdo? Aquí solamente estamos viendo los resultados del 2010 para Lima Metropolitana, para que la comparación sea correcta, sea justa, ¿no? Actividades productivas remuneradas. ¿Cuántas horas le dedican los hombres a la semana a las actividades productivas remuneradas? 58 horas. Las mujeres, 44. El gap, la diferencia probablemente no nos sorprende, es algo que quizá para muchos tenga un correlato muy rápido con la percepción que tenemos de la realidad. Pero evidentemente estas investigaciones le ponen números a esas diferencias y cuál lo hacen interesante. También, del 2010, actividades productivas no remuneradas, si se dan cuenta, más del doble, tirando hacia el triple, la cantidad de horas que le dedican las mujeres a las actividades productivas no remuneradas, 37 horas en comparación a las 14 horas de los hombres. La carga de trabajo total, sumando ambas, ¿de acuerdo? Remuneradas y no remuneradas, 81 horas a la semana para las mujeres, 72, 73 horas para los hombres. Ok, esta es la foto del 2010. Ahora veamos qué es lo que logramos con el estudio que desarrollamos. Primero, el objetivo que se persiguió, ¿de acuerdo? El objetivo. Evidentemente, determinar la distribución del tiempo en mujeres y hombres en esta clasificación que les acabo de comentar. Producto que podíamos controlar el trabajo de campo, logramos también hacer una segmentación que nos permita ver esta distribución del tiempo por estos determinados grupos, ¿no? Por edad, estado civil, nivel educativo, nivel socioeconómico, zona geográfica, cantidad de hijos. Bueno, entonces podemos lograr un nivel de detalle muy interesante. Claro, no voy a poder darles todo el detalle en esta presentación de 20, 30 minutos, pero los invito a revisar el documento que está publicado, donde ustedes van a encontrar esta información detallada que, por supuesto, le da mucho valor al proyecto. Muy bien, entonces, esos son los objetivos que perseguimos. La metodología que se aplicó. Es una encuesta que se hizo con el Instituto de Opinión de la universidad, que tiene todo el rigor estadístico que debiera tener un trabajo de campo como es de este tipo. Entonces, existe una representatividad bastante clara hacia Lima metropolitana urbana, con un margen de error alrededor del 3%, nivel de confianza 95%, que es lo usual en este tipo de trabajos. ¿De acuerdo? Una representatividad para Lima metropolitana urbana. 950 encuestas fueron realizadas justo antes de que nos cerráramos producto de la pandemia. Tuvimos suerte ahí con respecto al trabajo de campo, porque el trabajo de campo demandaba entrevistas presenciales, encuestas directas, entrevistas directas bajo esa modalidad presencial que, como ustedes lo saben, demanda mucho esfuerzo operativo, ¿no? Se logró el trabajo de campo, como les contamos, una muestra probabilística, estadística, con representatividad para Lima urbana. Entonces, por ahí tenemos todos los elementos necesarios para presentar resultados con ese nivel de inferencia. Y los resultados que obtenemos de manera general son los siguientes. Recordemos, a ver si guardamos en la retina los resultados del 2010 y los comparamos con estos, ¿no? Actividades productivas remuneradas. Los hombres trabajan más horas, le dedican más tiempo a actividades que generan una remuneración con respecto a las mujeres. Eso se mantiene. La brecha es tal cual.
Los hombres, en esta encuesta, 58 horas casi le dedican a la semana a las actividades remuneradas versus las mujeres cerca de las 50 horas. Actividades productivas no remuneradas. La foto también sigue siendo la misma, ¿no? La cantidad de horas que le dedica la mujer a las actividades productivas, como las actividades domésticas, de cuidado del hogar, de asistencia a la salud, etcétera, son muchas más, ¿no? El doble que las actividades que le dedican los hombres. 33, casi 34 horas a la semana para las mujeres con respecto a 16 horas para los hombres. Aquí hay una pequeña diferencia que se relativiza cuando vemos ya los resultados en las actividades personales, pero eso lo vemos más adelante. La carga total de trabajo, si uno suma actividades remuneradas y actividades no remuneradas, sigue mostrándonos una foto similar a la del 2010. Entonces, se ha avanzado muy poco probablemente, en tal caso, no de una manera significativa, ¿no? Eso ya, desde ya es una llamada de atención que nos alerta, nos impulsa, por supuesto, a continuar con esta clase de investigaciones. La pandemia probablemente ha generado cambios más significativos que da ganas de investigar con prontitud, ¿no? ¿Ok? Esto genera, cuando ya entramos al detalle, que evidentemente el día de cada uno de nosotros, mujeres y hombres, sea distinto, ¿no? La cantidad de horas que le dedicamos a esta clase de actividades marque una diferencia significativa. Un hombre le dedica 18 horas a las actividades remuneradas todos los días y una mujer solamente 7, una hora menos. Pero no, cuidado con estas diferencias. Cuando vemos que es 1 hora, 2 horas, tenemos que llevarle esto a un plano anual. ¿Cuántas horas en verdad están marcando una diferencia en cuanto a las actividades que desarrollamos? Nos va a sorprender que la diferencia cuando llevamos a planos mucho más amplios, como un año, son significativos. Solamente cuando lo vemos por semana ya es significativo. 58 horas para los hombres en actividades remuneradas versus 49,50 para las mujeres. Pero claro, lo que nos tiene que llamar la atención es en los totales, ¿no? En la carga total y la brecha que se mantiene. Las actividades personales, como les contaba, no tienen una diferencia significativa. Nos muestra la información, evidencia de que estamos invirtiendo, tanto mujeres como hombres, la misma cantidad de horas al día o a la semana, un valor que no tiene una diferencia significativa en actividades personales, ¿no? El cuarto elemento. Entonces, esto evidentemente configura un día distinto para las mujeres y para los hombres, ¿no? Con respecto a la cantidad de horas que le dedicamos a cada una de estas actividades. Si lo vemos en porcentaje, ¿no? Si bien es cierto, las actividades personales pueden ocupar una igual proporción de nuestro tiempo, lo cual hoy en día es entendido que es fundamental para mantener el bienestar mental, etcétera, etcétera. Las diferencias, sobre todo en las actividades productivas no remuneradas, marcan una diferencia, ¿no? El 11% del tiempo de un hombre se dedica a actividades productivas no remuneradas, mientras que, por caso, la mujer, este porcentaje sube a 21%. Uno de los hallazgos, para compartir uno de los tantos que hay en esta investigación, es este gap, esta brecha, que como les contaba hace un momento, pudiéramos nosotros decir que sí, pues es evidente, es así somos, pero que nos llama la atención que las brechas no se cierran, en algunos casos se incrementan. Pero cuando llevamos este análisis, por ejemplo, a edades o segmentos poblacionales diferenciados por edades, ¿de acuerdo? Nos damos cuenta, y esto en verdad creo que es un hallazgo, una llamada de atención más que esta investigación logra, que esta brecha es mayor en la gente más joven, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué la gente más joven
aunque parezca contraintuitivo, nos presenta una brecha más alta con respecto a la cantidad de horas que le dedicamos a la carga de trabajo en total, ¿no? Entonces, bajo esta premisa empecemos a desarrollar cómo cambian estos resultados cuando los vemos por edades, ¿no? ¿No? Les agradeceré, por ahí hay un micrófono abierto, si son tan amables de cerrar su micrófono. Muchas gracias. Muy bien, sigamos entonces. Concentrémonos ahora solamente en este grupo poblacional, ¿de acuerdo? De 18 a 29 años, evidentemente el grupo poblacional más joven de la muestra en la que se ha trabajado. Actividades productivas remuneradas. No hay una diferencia significativa. Comparen, por favor, mentalmente con los resultados generales, ¿no? Donde sí había una diferencia significativa a favor del hombre. Acá no. En las personas más jóvenes, la cantidad de horas que se le dedica a las actividades productivas remuneradas aparentemente es la misma. No es una diferencia significativa. Reflejo que mujeres y hombres están produciendo, compitiendo por igual en el mercado laboral, por ejemplo, ¿no? Y están en ese contexto. Sin embargo, donde sí se ve una diferencia significativa e inclusive una brecha mayor es en las actividades productivas no remuneradas, ¿no? Esto revela o plantea una hipótesis, que las mujeres están compitiendo, por ejemplo, permítame este ejemplo, en el mercado laboral en igualdad de condiciones con los hombres. Sin embargo, una vez que acaba la jornada laboral, la cantidad de horas que las mujeres tienen que dedicarle a actividades productivas no remuneradas es más del doble que lo que hacen los hombres, ¿no? Creo yo que esto plantea un reto a las organizaciones, porque es un problema que se empieza a revelar no en las horas de trabajo, sino más bien en las horas luego del trabajo, ¿no? Muchas veces las empresas pueden pensar que tienen políticas correctas de igualdad, etcétera, etcétera. Sin embargo, el análisis tiene que ser integral, ¿no es cierto? En qué invertimos nuestro tiempo a lo largo de todo el día. Esto genera que la carga de trabajo en las personas más jóvenes, de 18 a 29 años, sea más desigual, ¿no? Que en otros segmentos. 86 horas a la semana, promedio, por supuesto, para las mujeres, versus 66 horas para los hombres. Fundamentalmente la diferencia está, como ustedes pueden verlo, en las actividades productivas no remuneradas, ¿no? No remuneradas. No hay una diferencia significativa también cuando hacemos el análisis con respecto a los demás grupos de edad, ¿de acuerdo? Entonces, la premisa se mantiene, ¿no? Esto configura un escenario para los jóvenes de Lima metropolitana singular, ¿no? Trabajo remunerado, igualdad de condiciones, mucha igualdad, resultados parecidos, sin diferencias significativas, inclusive las actividades personales, ¿de acuerdo? Inclusive las actividades personales no tienen una diferencia significativa, una pequeña ventaja a favor de las mujeres inclusive. ¿Dónde está el gran gap que en este segmento se ha incrementado con respecto al resultado 2010, con resultado respecto general, en la cantidad de horas de trabajo no remunerado que mujeres le dedican con respecto a los hombres, ¿no? Más del doble, más del doble. Muy bien, para ir cerrando, si me permiten, veamos esto rápidamente, pero ya descomponiendo cada uno de estos pilares, ¿no? Veamos, por ejemplo, en primer lugar, para las actividades productivas remuneradas. Acuérdense que esta clasificación CEPAL la hemos desagregado con la clasificación de Naciones Unidas, ¿no? Y podemos mostrar resultados con cierto nivel de detalle para comprender el problema a mayor profundidad, ¿no? Los hombres realizan más actividades remuneradas que las mujeres, claro que sí. Una premisa que teníamos era si es que este resultado cambiaba a lo largo de la semana.
quizá de lunes a viernes había una situación y fines de semana la situación cambiaba. Pero no, los resultados nos muestran que esta situación se mantiene a lo largo de la semana, ¿no? Entonces es un elemento a considerar. Si lo vemos por ICATUS, ¿no? Actividades realizadas para terceros, cuando trabajamos para una empresa, por ejemplo, en el ICATUS 1 o en el ICATUS 2, cuando trabajamos en nuestros propios negocios, en nuestros propios emprendimientos, por ejemplo, vemos que la brecha se mantiene. Entonces tampoco encontramos diferencias significativas si es que desagregamos estas actividades remuneradas en estas dos actividades, ¿no? Para terceros o aquellas que nos generan un ingreso final propio. La diferencia no es significativa. Hay un cambio interesante en estas nuevas generaciones, ¿no? La brecha, digamos, las brechas por rango de edades, como ustedes pueden ver, se mantienen o se sostienen en esta actividad, ¿no? Generando obviamente un enfoque interesante en cuanto a las generaciones. Ahí está. Por niveles socioeconómicos también hay diferencias, también por supuesto lógicas, ¿no? Niveles socioeconómicos más bajos, brechas más altas, como lo pueden ver. Aquí también, digamos, se cumple esa premisa, ¿no? Si hay diferencias por niveles socioeconómicos. Ahora pasemos a la siguiente dimensión, la que genera evidentemente las mayores brechas, las mayores diferencias, ¿no? Actividades productivas que no son remuneradas, ¿de acuerdo? Ahí tenemos 3 ICATUS. Actividades domésticas que están vinculadas al hogar, para el hogar y para parientes, ¿de acuerdo? También el otro ICATUS, el 4, son de cuidado de familiares, por ejemplo, vinculados a la salud, en el hogar y parientes. Y el tercer ICATUS que hemos analizado es el voluntariado, prácticas que no implican una remuneración, ¿no? Entonces, primero, actividades domésticas, segundas, de cuidado, y el tercero, de voluntariado, por ejemplo. Todas ellas sin remuneración, ¿no? Acá igual, la hipótesis era si es que las actividades que le dedicamos, el tiempo que le dedicamos a las actividades no remuneradas cambian a lo largo de la semana, y no. Las diferencias no son significativas, ya sea que lunes a viernes o fines de semana, la brecha se mantiene. Ya saben, las mujeres le dedican muchas más horas, el doble, más del doble, a las actividades no remuneradas que los hombres, y a lo largo de la semana la situación se mantiene, ¿no? Se mantiene. Un segundo. Entonces no se ve cambios, ¿no? No hay cambios significativos con respecto a las actividades productivas no remuneradas, ¿no? No remuneradas. Igual, los niveles socioeconómicos más bajos también tienen más brechas. Niveles socioeconómicos más bajos, las mujeres le dedican más tiempo a las actividades no remuneradas. La brecha se incrementa significativamente si comparas nivel socioeconómico A contra D y E. Es prácticamente el doble. Ahí lo pueden ver. 1.5 de brecha a 3.1. Y finalmente las actividades personales donde no encontramos diferencias significativas, lo cual es un dato muy interesante porque significa que valoramos ese esfuerzo personal que también repercute, por supuesto, en nuestro desarrollo intelectual, emocional, y no hay diferencia para hombres y mujeres en los segmentos que hemos analizado, ¿no? Ya sea días de semana, ya sea en las actividades que hemos evaluado como actividades de aprendizaje. Mujeres y hombres le estamos dedicando el mismo tiempo a la educación, al perfeccionamiento, o al desarrollo de actividades sociales o religiosas, o al desarrollo de deportes o participación en actividades que impliquen comunicación o interacción, o sencillamente en el cuidado personal. Las diferencias no son significativas. Aquí hay mucha igualdad de resultados, ¿no? Un detalle interesante quizá es que las mujeres más jóvenes
realizan más actividades personales que los hombres, aquí la brecha se torna negativa, o que las mujeres solteras son las que aportan una mayor proporción de su tiempo a actividades personales, ¿no? O las personas con un mayor nivel de estudio le dedican también a mayor tiempo a sus actividades personales, ¿no? Con respecto a la cantidad de hijos, también se cumple la lógica. Una mayor tenencia de hijos implica una mayor cantidad de horas dedicadas a actividades no remuneradas, por supuesto, pero también actividades personales. Y a más alto el nivel socioeconómico, mayor tiempo para actividades personales vinculadas al bienestar, ¿no? También se cumple esa lógica. Muy bien, damas y caballeros. Permítame concluir con algunas figuras que revelan los principales resultados de esta investigación. ¿De acuerdo? En total, considerando por supuesto nuestro marco muestral, Lima metropolitana urbana, horas de trabajo a la semana, encontramos una diferencia significativa en trabajo remunerado a favor de los hombres y en trabajo no remunerado a favor de las mujeres. ¿Esto qué significa? Que los hombres le dedican más horas, 58 casi, contra 50 de las mujeres en trabajo remunerado, y en trabajo no remunerado, la figura se invierte. Las mujeres le dedican muchas más horas al trabajo de cuidado del hogar, cuidado de las personas o actividades personales que los hombres, ¿no? 33, casi 34 horas contra 16. Esta es una estimación semanal. Para llevarlo esto a una perspectiva anual, les cuento que la diferencia, si me permiten esta analogía, la diferencia entre la cantidad de horas que le dedica la mujer más que el hombre es más o menos en un año, la cantidad de horas que se requiere para estudiar una maestría, ¿no? En nuestra universidad. Entonces la diferencia sí es una diferencia significativa, ¿no? Es una diferencia significativa. En cuanto a porcentajes, 60% del tiempo las mujeres le dedican a actividades remuneradas, mientras que los hombres, 78% de su tiempo se lo dedican a actividades remuneradas. El análisis generacional de las nuevas generaciones, las personas jóvenes, nos ha revelado esta diferencia, que es una llamada de atención, ¿no? O una invitación, por supuesto, para seguir investigando. Se encuentra igualdad, tanto en actividades personales, en las horas que le dedicamos a actividades personales, como las horas que le dedicamos a las actividades remuneradas. Pero la brecha entre la cantidad de horas que se le dedica a las actividades no remuneradas se incrementa, y se incrementa significativamente, ¿no? Lo cual, por supuesto, debiera llamar nuestra atención. Muy bien, damas y caballeros, les agradezco mucho su atención y encantado, por supuesto, de atender las consultas que pueda haber motivado esta investigación, ¿no? Entonces, si me permiten nomás, acá tengo una consulta de Yanis Martínez. ¿Se está considerando el descanso dentro de la investigación? ¿De qué manera? No, Yanis. En buena cuenta las actividades personales, ¿de acuerdo? Si lo puedes, permíteme mostrarte esa lámina, ¿no? Estarían revelando actividades de distracción. Ahí está, puedes verlo, dame un segundo. ¿Mm? Las actividades personales no están haciendo distinción entre las horas que gastamos en televisión o las horas que gastamos en aprendizaje, ¿no? Podríamos obviamente hilar más fino ahí, por supuesto que sí. Pero no se consideran horas de descanso, en tal caso sí de distracción, como aprendizaje, actividades sociales, religiosas, deportivas o de cuidado personal, ¿no? Eso es lo que se considera
en las actividades personales. Gabriela, ¿se realizaron otras encuestas realizadas sobre el uso del tiempo? Fueron posteriores, entiendo. Espero, Gabriela, no equivocarme. La gran referencia que hemos tenido para esta investigación es, por supuesto, la que se realizó el 2010 en el país, ¿no? Nuestra motivación fue comparar, analizar el cambio que pudo haberse dado en esa década, ¿no? Entonces, se tomó como referencia la encuesta del uso del tiempo el 2010 del INEI, ¿no? Así es. Pero tomo nota, por supuesto, para la actualización de esta investigación, ver todo lo que ha surgido en estos últimos años, ¿no? Muy bien, si tuvieran alguna consulta más. Fantástico, te lo agradecería. Yo voy a dejarles en el chat mi correo, ¿de acuerdo? Ahí está. Eh, Gracias por el ofrecimiento, Gabriela. Paul, en las encuestas las mujeres mostraron su insatisfacción porque no les pagan o no reciben alguna remuneración extra por el trabajo no remunerado o consideran que debieran tener al menos un reconocimiento. Ok, Paul, la encuesta no permite levantar ese tipo de apreciación, ¿no? La encuesta se basa en los hechos, en lo que sucede. Entonces la encuesta lo que busca es preguntarle a las personas de una manera muy organizada en qué gastan su tiempo, en qué invierten su tiempo, ¿no? En el trabajo, las actividades en la casa que desarrollan o las actividades de distracción que desarrollan, ¿no? Entonces, toda esa información que puede ser muy etérea se tiene que estructurar, homogenizar para hacer un conteo de esas horas. Pero no es no se les pregunta con respecto a sus expectativas, no, sino a lo que sucede, a lo que hacen, ¿no? A los hechos. Por eso esta encuesta nos muestra una realidad. Claro, explicarla, entender las causas de esta realidad es una tarea posterior. Pero creo que es la forma correcta de hacerlo, si me permites, Paul, ¿no? Gabriela nos dice, ¿se estaría viendo una disminución de la brecha de trabajo no remunerado con el 2010? Sí, sí, pero si te das cuenta, en el segmento más joven se incrementa. Y además considera esta perspectiva. Revisando los datos me daba cuenta de que esa brecha se cierra efectivamente, se va achicando en la medida que nos volvemos mayores, ¿no? Avanza la edad, pero nunca se cierra esa brecha. Desde la perspectiva de una mujer, digamos, esa brecha se va a mantener a lo largo de toda su vida, si es que tomamos en cuenta estos resultados del INE, ¿no? Se cierran las brechas, se achican, se reduce la diferencia, pero no se cierran, ¿no? No se cierran. Almendra, me haces la pregunta más emocionante y más difícil de responder. ¿Qué expectativas tienen para continuar con esta investigación y cuáles son los siguientes pasos? Primero, una invitación a todos que quieran unirse a este esfuerzo. Sería ideal tener apoyo para poder hacer el trabajo de campo, porque es un trabajo de campo muy caro, ¿verdad? Muy caro. Pero existe el firme compromiso de la universidad, del Departamento de Posgrado en Negocios, de Centrum, por supuesto, de poder continuarla, ¿no? Yo estoy seguro que es algo que tenemos que hacer ya, a más tardar el próximo año, ¿no? Con una muestra mayor. Quizá pudimos haber esperado unos años más para encontrar una diferencia significativa, pero la pandemia nos ha cambiado mucho, sobre todo en estos aspectos de uso del tiempo. Entonces, podemos acortar el tiempo, ampliar la muestra, pero están todas las ganas, Almendra, hay que financiar el proyecto, sacarlo adelante, pero estoy seguro que lo vamos a lograr. Muy bien.
Bueno, si tuvieran alguna consulta más o quisieran conocer un poco más del trabajo que realizamos en el departamento o en Centrum, perdón, eh, por favor, sientan la libertad y la confianza de escribirme y encantado eh, eh, ahondar, conversar y ver de qué manera podemos colaborar como institución o como comunidad. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, les agradezco muchísimo su participación en esta charla y yo quedo a su disposición. Muy buenas noches, damas y caballeros. Cuídense mucho. Muchas gracias a ustedes.